A ver, cuando pensamos en Estados Unidos, lo primero que se nos viene a la cabeza es que es la mayor economía del mundo, ¿verdad? Pero hay otra cara de la moneda. También es el país con la mayor deuda nacional de la historia moderna. Y esa es una cifra que tiene implicaciones no solo para su propia gente, sino para el planeta entero. 38 billones de dólares. Es que es un número tan descomunal que es casi imposible hacerse una idea de lo que significa. Pues esta es la cifra que representa la deuda nacional de Estados Unidos, un peso financiero que, como vamos a ver, define gran parte de su política económica y exterior. Y para ponerlo en perspectiva, que es donde la cosa se pone interesante, el gobierno de Estados Unidos debe más dinero de lo que todo el país es capaz de producir en un año entero. O sea, estamos hablando de que la deuda ya supera el 120% de su PIB, una situación que, claro, plantea preguntas muy serias sobre su sostenibilidad a largo plazo. Bueno, vamos a desgranar un poco todo esto. ¿Cómo es posible que se haya llegado a una deuda tan colosal? Y sobre todo, ¿qué coste tiene esto para el país en su día a día? Ojo, que esto no es cosa de ayer, es el resultado de décadas y décadas de decisiones políticas y de acontecimientos mundiales. Desde déficit fiscales que se han ido acumulando año tras año, guerras muy costosas, programas sociales que son esenciales, hasta los rescates económicos para hacer frente a crisis como la de 2008 o la pandemia. Todo ha ido sumando al contador. Y aquí tenemos uno de los costes más directos y más brutales. Casi 880.000 millones de dólares. Eso es lo que el gobierno pagó solo en intereses de la deuda en 2024. Para que nos hagamos una idea, es uno de los mayores gastos federales. Es dinero que literalmente se va en pagar deuda y que no se puede destinar a infraestructuras, a educación o a innovación. Claro, aquí surge la pregunta del millón. Si Estados Unidos debe tantísimo dinero, ¿a quién se lo debe? ¿Quiénes son los acreedores? Pues la respuesta, la verdad, puede que sorprenda a más de uno. Pues mirad, en contra de la creencia popular, la inmensa mayoría de la deuda, un 75%, está en manos de los propios estadounidenses. Sí, hablamos de fondos de inversión, de bancos, de los planes de pensiones de la gente e incluso de la propia Reserva Federal del país. Y ahora sí, vamos con ese 25% restante, los acreedores extranjeros. ¿Quiénes son los principales? Pues a la cabeza están Japón, Reino Unido y China. Y la pregunta es, ¿por qué compran esta deuda? Pues muy sencillo, porque los bonos del Tesoro de Estados Unidos se consideran a día de hoy una de las inversiones más seguras del mundo. Son como un refugio cuando las cosas se ponen feas. Vale, entonces tenemos un sistema que parece estable, ¿no? Todo el mundo compra deuda de Estados Unidos porque es segura. Pero ¿qué pasa cuando entra en juego la inestabilidad global? Pues que todo se complica. Un ejemplo perfecto son las tensiones actuales en Oriente Medio, como las que involucran Irán. Es que es casi una reacción en cadena matemática. Empiezan las tensiones geopolíticas. ¿Y qué es lo primero que sube? El gasto militar. Si ese gasto extra no se cubre con más impuestos, ¿cómo se financia? Pues pidiendo más dinero prestado, es decir, con más deuda. Y así el ciclo se retroalimenta. Y claro, el impacto no se queda solo en las cuentas del gobierno. Estas tensiones geopolíticas se notan y mucho en la economía real. De repente sube el precio del petróleo, sube la inflación en general y los mercados financieros se ponen nerviosísimos. Hay volatilidad por todas partes. Bien, pues ahora vamos a volver la mirada hacia adentro, hacia el propio país, para ver cómo toda esta dinámica de deuda y gasto militar acaba afectando a la economía y a la sociedad. Para entender esto, hay un concepto económico clave que se llama el efecto desplazamiento o crowding out. Suena complicado, pero la idea es muy simple. El dinero no es infinito. Si el gobierno decide gastar muchísimo en un área como defensa, pues por narices queda menos dinero para todo lo demás. Y aquí se ve el dilema en toda su crudeza. A medida que más y más recursos se van a operaciones militares y sobre todo a pagar los intereses de esa deuda monstruosa, la inversión en áreas que son vitales para el futuro de un país, como la educación, la sanidad o las infraestructuras, se resiente. No hay para todo. Y es que estas decisiones económicas no son solo números en una hoja de cálculo. Tienen consecuencias sociales muy reales. Pueden aumentar la desigualdad económica, pueden llevar a recortes en servicios públicos de los que depende muchísima gente y, por si fuera poco, avivan todavía más el debate político sobre cuáles deberían ser las prioridades del país. Llegados a este punto, todo nos lleva a una pregunta que es, fundamental sobre el futuro ya no solo de la economía de Estados Unidos, sino de su posición en el mundo. Y yo creo que esta frase lo resume a la perfección. El problema de la deuda de Estados Unidos no es solo un asunto financiero interno, es una cuestión estratégica de alcance global que nos afecta, de una forma u otra, a todos. Así que, la gran pregunta queda flotando en el aire. ¿Puede Estados Unidos seguir financiando su rol de superpotencia global sin que esta deuda gigantesca acabe por convertirse en una bomba de relojería? ¿Hasta cuándo se puede tensar la cuerda antes de que se rompa?